carta firmada por el presidente Donald Trump en noviembre de 2025, el Departamento de Justicia Federal publicó miles de correos electrónicos relacionados a la investigación del pederasta Jeffrey Epstein. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Puerto Rico? Pues, aunque a cuentagotas y en desorden, lo publicado por el ente federal posiciona a Epstein cerca de este archipiélago, según la revisión de esos correos por parte de Rayos X. Ninguno de estos aspectos es una constitución de delitos, pero ha ofrecido una mirada a las comunicaciones entre el multimillonario y personas, particularmente en tres áreas. El primero, Puerto Rico como tienda para equipar la isla de Epstein, Little St. James, con palmas de coco, jazmín y otros productos. Little St. James es una isla más pequeña que la isla municipio de Culebra, ubicada al sureste de San Tomás y que fue propiedad de Epstein desde 1998 hasta el 2019. Entre los correos electrónicos hay un tracto de visitas a viveros, comparaciones de precios de plantas y maquinarias, así como facturas en Puerto Rico para decorar la pequeña isla con el aval directo de Epstein. Estos intercambios surgieron entre el 2010 y el 2011, pero la historia se repitió en 2017, cuando ambas islas fueron azotadas por el huracán María. Particularmente, uno de los correos detalla la compra a una empresa en Puerto Rico de palmas y otras plantas decorativas por un monto de más de $9,000. Según el documento, el propósito era recuperar la estética de la propiedad tras el huracán María. En ese entonces, 3 meses después del huracán más devastador en la historia de Puerto Rico, tanto esta isla como Little St. James se mantenían oscuras. Otra carta revela que, en el caso de Little St. James, la islita operaba con un generador secundario para mantener la residencia del dueño con electricidad. Otro documento muestra una reclamación a una aseguradora por $1 millón debido a daños a obras de arte y joyería en Little St. James causados por los huracanes Irma y María. La segunda conexión revelada en los correos electrónicos posiciona a Puerto Rico como lugar para hacer escala en los viajes de Epstein, mujeres y personas hacia el resto del mundo. De los correos se desprende que viajaban desde Europa o hacia los Estados Unidos, las Islas Vírgenes o Little St. James. Incluso, también hay envíos de paquetes a través del servicio postal. Según los correos, la mayoría de las visitas eran breves, mientras que en otras ocasiones pasaban varias horas aquí, con recibos y comprobantes de estadías en conocidos hoteles del área metro. Y el tercer punto de conexión demostrado en los correos es Puerto Rico como un lugar de potencial inversión para Epstein y sus conocidos. Entre los documentos publicados hay múltiples referencias a la Ley 60, especialmente la disposición popularmente conocida como la Ley 22 de incentivos para extranjeros a los cuales el multimillonario podía acogerse. Entre los archivos publicados hay fotografías de Epstein en distintos espacios dentro de la fortaleza, como en el balcón y el despacho del gobernador, así como fotos junto al entonces primer ejecutivo Aníbal Acevedo Vilá. Al publicarse las imágenes, el ex gobernador se desligó de una conexión con Epstein fuera de asegurar que el multimillonario llegó a la fortaleza como un inversionista interesado en Puerto Rico y por eso fue referido al Departamento de Desarrollo Económico, pero no se concretó ningún negocio. De los correos se desprende interés en Roosevelt Roads en Ceiba y un acercamiento a Epstein por parte de un empresario para invertir en Vieques, ya que, según el mensaje, la isla municipio se ha convertido muy popular entre los estadounidenses que están a la moda debido al éxito del Hotel W. El hotel cerró años después y los correos no presentan inversiones materializadas. Además de la visita a Fortaleza, también hubo comunicaciones con banqueros y otros inversionistas, así como una sugerencia de Epstein a una persona cuyo nombre está tachado para que estudiara en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. De los documentos también se desprende que Epstein mantenía grandes cantidades depositadas en cuentas bancarias en Puerto Rico y era dueño de al menos una propiedad en la isla. También intercambió al menos un correo con el lingüista Noam Chomsky, a quien le señaló que la bancarrota de Puerto Rico era la más interesante,
principalmente porque era un pantano financiero sin leyes que le permitieran atenderla propiamente por ser un territorio. Desde la publicación, Valeria Chomsky, esposa del lingüista, aseguró que ambos cometieron errores graves de juicio al confiar en cómo Epstein se presentó, pero no fueron testigos de ninguna conducta impropia. Entre los correos electrónicos también hay una serie de fotografías identificadas como Puerto Rico 05 de lo que parece ser una mujer acostada con énfasis en su bikini rosa, pero la mayoría de ellas están tachadas con un cuadro negro. Según el Departamento de Justicia Federal, el cuadro, que es común entre los miles de correos, sirve para proteger la identidad de víctimas, familiares o información sensitiva. La colección incluye imágenes aéreas de partes de la isla, una propiedad, un monte y el atardecer. Los documentos revisados no contienen acusaciones directas de conducta ilegal en Puerto Rico contra las personas mencionadas. Bueno, y conmigo el licenciado Leo Aldrich. Y Leo, primero te quiero preguntar, en los files, en estos documentos que saca el Departamento de Justicia Federal sobre Jeffrey Epstein, hablan sobre cuentas de banco con grandes cantidades aquí en Puerto Rico y una propiedad en Puerto Rico. Luego de la muerte de Epstein, ¿qué pasa con ese dinero? ¿El gobierno de Puerto Rico tiene algún tipo de inherencia en él? Bueno, esas cuentas y esas propiedades pasarían a la sucesión de Jeffrey Epstein. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, y como sabe el mundo entero, ha habido una serie de pleitos, tanto civiles como criminales, y las autoridades podrían ir contra esas propiedades y ese dinero que pertenece, ¿verdad? En cualquier otro caso pertenecería a la sucesión. Sin embargo, las autoridades pueden moverse para incautar tanto las propiedades como el dinero si es que los pleitos civiles o criminales, la disposición judicial es que se pueda hacer. Sí, que depende entonces de una investigación. Depende de lo que resuelva el tribunal, sean los pleitos criminales o civiles, si es que pueden las víctimas apropiarse o de alguna forma beneficiarse para sus compensaciones, porque las víctimas se supone que sean compensadas en los pleitos civiles y o criminales. Podrían ir las autoridades contra la sucesión, específicamente contra esas propiedades. Sé que ha habido un pleito dirigido específicamente contra la isla de ¿cómo que se llama? El de Los St. James, que queda bastante cerca, y en esa línea también te quería preguntar, o sea, ¿es una sorpresa si alguna que Puerto Rico salga aunque sea mencionado en estos fondos? No, claro que no, y por lo que tú decías en el reportaje, por la logística de que requiere algunas reparaciones y es un punto natural de transportación. Creo que alguna gente que fue para allá tuvo que parar en Puerto Rico porque venían de los Estados Unidos continentales, así que es lógico que de esa forma esté vinculado. Pero a tu pregunta inicial, sí pueden las autoridades ir contra esas propiedades tanto en Puerto Rico, si es que lo hubiese, o dinero que haya en las cuentas de banco que podrían estar bajo el control de la sucesión. Y bien rapidito, esto todavía ha desatado muchos problemas en los Estados Unidos, incluso la Secretaría de Justicia ya no está en su cargo. ¿Esto puede traerle mayores preocupaciones al gabinete del presidente? Sí, yo creo que esto es un asunto que el presidente Trump no se ha podido sacudir. Hay quien plantea que todo lo que ha sucedido en la geopolítica es alguna medida un intento de mirar hacia otro lado, de distraer, porque esto lo persigue incluso por parte de su propia base política, que no le perdona, ¿verdad?, a estas personas, a estos ultra ricos que hayan estado haciendo lo que ya sabemos que se estaba haciendo. Pues muchas gracias por tu análisis, Leo. Y usted no se despegue porque en unos momentos el presidente del Senado se encuentra en un nuevo frente de batalla. Le sale al paso a las acusaciones de la ex fiscal Yanes Parra. Pendientes al análisis también de Leo Aldrich. Ya volvemos.